Justice a long time coming for one North Texas family. The man convicted of murdering a young mother 2 decades ago has been executed. Lamento haberles arrebatado la vida de Rachelle. Esas desgarradoras palabras rompieron el silencio dentro de la Penitenciaría Estatal de Texas, en Huntsville, Texas, el 23 de abril de 2025. Salieron de la voz de Moisés Sandoval Mendoza, un hombre que había pasado más de 20 años en el corredor de la muerte esperando este momento. Apenas unas horas antes, la Corte Suprema de los Estados Unidos había rechazado su última apelación, dejando sin ningún obstáculo legal la sentencia que le habían impuesto décadas atrás. Mientras permanecía sujeto a la camilla de ejecución, Mendoza siguió hablando entre lágrimas de arrepentimiento. Les pidió perdón a los familiares de Rachelle O'Neal Tollison y luego se dirigió a su hija, Avery, reconociendo que le había arrebatado a su madre. Dijo que su disculpa era sincera. Después, a las 6:40 p.m., tras ser ejecutado mediante inyección letal, las autoridades penitenciarias lo declararon muerto. Para Mendoza, esas fueron sus últimas palabras, pero para la familia de Rachelle, el dolor había comenzado más de 21 años antes. ¿Cómo terminó un trabajador de 20 años, sin antecedentes penales, pasando más de 2 décadas en el corredor de la muerte antes de enfrentar el castigo definitivo? Según los registros judiciales, la respuesta comienza con la desaparición de una joven madre en marzo de 2004. Los documentos del tribunal revelan un intento aterrador de borrar todo rastro del crimen. El asesinato, por sí solo, conmocionó a Texas, pero lo que los investigadores descubrieron después fue aún más perturbador. Pero lo que ocurrió después es imposible de creer. Para entender por qué el estado de Texas llevó a cabo esta ejecución, tenemos que regresar 21 años atrás, al día en que Rachelle O'Neal Tollison desapareció, dejando atrás a una hija de apenas 5 meses de edad, cuya vida jamás volvería a ser la misma. Antes de que su nombre apareciera en los registros judiciales y en los titulares de todo Texas, Rachelle O'Neal Tollison era simplemente una joven con toda una vida por delante. Tenía apenas 20 años y vivía en el condado de Collin, Texas. Pero, por encima de todo, era una madre dedicada a su hija de 5 meses, Avery, quien dependía completamente de ella. Los informes públicos describen a Rachelle como una joven madre cariñosa que estaba construyendo un futuro para ella y para su hija. Como muchos padres de su edad, sus días giraban en torno al cuidado de su bebé y a pasar tiempo con las personas que amaba. Cada decisión que tomaba estaba marcada por la responsabilidad de criar a Avery. Su hija todavía era demasiado pequeña para comprender el mundo que la rodeaba, y Rachelle era quien le brindaba consuelo, protección y amor todos los días. Rachelle también mantenía un vínculo muy cercano con su familia. Cuando desapareció repentinamente, las personas más cercanas a ella supieron que algo andaba terriblemente mal. Sabían que jamás dejaría a su pequeña hija atrás sin avisarle a nadie. A medida que la preocupación se convirtió rápidamente en miedo, sus seres queridos comenzaron a buscar respuestas, con la esperanza de encontrarla con vida. Es importante señalar que no existe ningún registro público verificado que establezca una relación sentimental entre Moisés Sandoval Mendoza y Rachelle Tollison. Los registros judiciales y los informes oficiales identifican a Rachelle como la víctima, pero no describen ninguna relación personal entre ambos. Por esa razón, los hechos de este caso deben mantenerse estrictamente basados en las pruebas. La desaparición de Rachelle conmovió a personas mucho más allá de su propia familia. La noticia de que una joven madre había desaparecido, dejando atrás a una bebé de apenas 5 meses de edad, se difundió rápidamente por toda la comunidad. Mientras la búsqueda continuaba, muchas personas oraban por su regreso con vida. En cambio, lo que los investigadores descubrirían más tarde dejaría devastada a su familia y convertiría este caso en uno de los asesinatos más desgarradores en la historia de Texas. Nadie imaginaba que, en cuestión de horas, Rachelle desaparecería sin dejar rastro.
A diferencia de muchos casos criminales, los registros públicos revelan muy poco sobre la vida de Moisés Sandoval Mendoza antes del asesinato. Gran parte de lo que se conoce proviene de los registros oficiales del sistema penitenciario, y no de relatos personales detallados. De acuerdo con el Departamento de Justicia Criminal de Texas, Mendoza nació el 26 de enero de 1984 en México. Más tarde se trasladó a Texas, donde vivía cuando ocurrió el crimen. Los registros oficiales lo identifican como un hombre hispano que terminó el 12º grado de estudios y trabajaba como obrero. En el momento del asesinato tenía apenas 20 años. Los mismos registros indican que Mendoza no tenía antecedentes de haber estado en prisión antes de ingresar al corredor de la muerte. No existe información pública verificada que describa su infancia, su crianza o las experiencias que marcaron sus primeros años de vida. Los registros judiciales y los informes oficiales se centran casi por completo en el crimen, la investigación y el proceso legal que siguió. Para quienes lo rodeaban, Mendoza parecía llevar una vida común y corriente. Nada en los registros públicos disponibles hacía pensar que algún día se convertiría en el centro de uno de los casos de asesinato más perturbadores del condado de Collin. Sin embargo, las apariencias a veces pueden ocultar acciones terribles que permanecen invisibles hasta que ya es demasiado tarde. Durante los siguientes 21 años, su nombre aparecería en expedientes judiciales, apelaciones y registros del corredor de la muerte, en lugar de figurar en historiales laborales. El joven obrero que alguna vez había vivido discretamente en Texas terminaría enfrentando el castigo más severo que contempla la ley. En marzo de 2004, la vida parecía transcurrir con normalidad para Rachelle O'Neal Tollison. Estaba cuidando de su hija de 5 meses, Avery, y mirando con esperanza hacia el futuro. Entonces, sin ninguna advertencia, desapareció. Su repentina ausencia alarmó de inmediato a las personas que mejor la conocían. Sus familiares sabían que Rachelle jamás dejaría voluntariamente a su bebé sin avisarle a nadie. A medida que pasaban las horas sin tener noticias de ella, la preocupación se convirtió rápidamente en miedo. Amigos y familiares comenzaron a buscar respuestas, con la esperanza de que alguien la hubiera visto o supiera a dónde había ido. Poco después, la policía recibió el reporte de que Rachelle había desaparecido. Los detectives iniciaron una investigación y comenzaron a entrevistar a personas que pudieran tener información sobre su desaparición. Cada pista era importante. Cada conversación podía acercarlos un poco más a encontrar a la joven madre. Mientras los investigadores reconstruían los últimos movimientos conocidos de Rachelle, Moisés Sandoval Mendoza comenzó a llamar su atención. Los detectives empezaron a hacerle preguntas para determinar qué sabía sobre la desaparición de la joven. En ese momento, aún estaban investigando lo que parecía ser un caso de persona desaparecida. Pero, según los registros judiciales, la verdad era mucho más aterradora. Más tarde, los fiscales afirmaron que Mendoza había secuestrado a Rachelle de su propia casa. Para cuando los investigadores comenzaron a buscarla, el crimen ya había tomado un giro mortal. Las personas que buscaban a Rachelle todavía tenían la esperanza de encontrarla con vida. Su familia esperaba recibir buenas noticias. Los detectives siguieron cada pista disponible. Aún nadie comprendía el verdadero horror de lo que ya había ocurrido. Lo que la policía todavía no sabía era que el asesino ya estaba intentando hacer desaparecer las pruebas. Mientras los investigadores seguían reconstruyendo la cronología de los hechos, un dato importante quedó claro. Los registros judiciales no identifican a ningún cómplice en este caso. Los fiscales no presentaron pruebas de que Moisés Sandoval Mendoza hubiera actuado junto con otra persona. No hubo sicarios contratados, ni colaboradores reclutados, ni una conspiración discutida durante el juicio. Según las pruebas presentadas ante el tribunal, actuó solo. En lugar de planear el crimen con otras personas, los fiscales sostuvieron que Mendoza se concentró en ocultar lo que había hecho. Después de asesinar a Rachelle O'Neal Tollison, trasladó su cuerpo a un terreno ubicado detrás de su casa. En vez de denunciar el crimen o abandonar el lugar, mantuvo el cuerpo allí durante varios días.
Cuando la policía comenzó a hacer preguntas sobre la desaparición de Rachel, los fiscales afirmaron que Mendoza intentó ocultar aún más el crimen. Posteriormente trasladó el cuerpo a una fosa de tierra en una zona rural del condado de Collin. Allí quemó los restos y los enterró debajo de un montón de ramas y maleza con el propósito de evitar que fueran descubiertos. Según los fiscales, estas acciones no fueron producto de un solo momento de pánico. Reflejaban intentos repetidos por evitar ser descubierto y destruir las pruebas, mientras la investigación avanzaba lentamente y se acercaba cada vez más a él. Pero ocultar el cuerpo no ocultaría la verdad para siempre. La mañana del 18 de marzo de 2004 comenzó como cualquier otra para Rachel O'Neal Tollison. Nada hacía pensar que, antes de que terminara ese día, su vida llegaría a un trágico final. Con apenas 20 años, estaba dedicada al cuidado de su hija de 5 meses, Avery. Como cualquier madre joven, toda su atención estaba puesta en su hija y en las responsabilidades de criar a un bebé. Para quienes la rodeaban, parecía ser un día completamente normal. Nadie podía imaginar que el peligro ya se estaba acercando. Según los fiscales, ese día Moisés Sandoval Mendoza fue a la casa de Rachel. Más tarde, los registros judiciales demostraron que la secuestró de su hogar. Los investigadores no describieron ninguna señal de advertencia que alertara a su familia antes de que desapareciera. Un momento estaba viviendo su vida con normalidad. Al siguiente, había desaparecido. Al principio, nadie fuera de la casa sabía lo que había ocurrido. No había señales públicas de violencia que llevaran de inmediato a los investigadores a pensar en un asesinato. Para todos los que querían a Rachel, simplemente se había esfumado. Pero, según los registros judiciales, algo mucho más terrible ya había sucedido. Los fiscales afirmaron que Mendoza agredió sexualmente a Rachel después de secuestrarla. Esta acusación fue presentada durante el proceso judicial y se convirtió en una parte fundamental del caso de asesinato capital. Las pruebas presentadas ante el tribunal describieron un ataque brutal que terminó con su muerte. Los registros judiciales señalan que Rachel fue estrangulada y apuñalada. Murió durante ese ataque. Con tan solo 20 años, su vida terminó de manera repentina, dejando atrás a una hija pequeña que crecería sin el amor y la guía de su madre. Sin embargo, para Mendoza, el crimen no terminó con el asesinato. Según los fiscales, comenzó a intentar ocultar lo que había sucedido. En lugar de abandonar el lugar o contactar a las autoridades, trasladó el cuerpo de Rachel a un terreno ubicado detrás de su propia casa. Allí, según los fiscales, mantuvo el cuerpo oculto durante varios días. Fueron días en los que la familia de Rachel no tuvo ninguna respuesta. Mientras las horas se convertían en una pesadilla, sus familiares se preocuparon cada vez más. Sabían que ella nunca desaparecería sin avisarle a alguien, y sobre todo, sabían que jamás abandonaría voluntariamente a Avery. Su preocupación se extendió rápidamente por toda la comunidad, mientras amigos y conocidos se unían a la búsqueda con la esperanza de que alguien hubiera visto a la joven madre. Mientras tanto, Avery fue encontrada sana y salva. Aunque eso trajo alivio por la seguridad de la bebé, también hizo aún más profundo el misterio que rodeaba la desaparición de su madre. Una madre que dedicaba su vida por completo a su hija había desaparecido repentinamente sin dejar ninguna explicación. Quienes la amaban temían lo peor, pero seguían aferrándose a la esperanza de encontrarla con vida. Las autoridades iniciaron una investigación por la desaparición de una persona. Los detectives entrevistaron a familiares, amigos y a cualquier persona que pudiera tener información. Cada nueva pista fue analizada cuidadosamente. Cada hora que pasaba aumentaba la urgencia del caso, pero los investigadores estaban a punto de descubrir algo aterrador. Mientras los detectives reconstruían los últimos movimientos conocidos de Rachel, su atención se centró en Moisés Sandoval Mendoza. Los agentes comenzaron a interrogarlo sobre la desaparición. Querían entender qué sabía y si había visto a Rachel durante sus últimas horas. Según los fiscales, esas preguntas cambiaron todo.
Los registros judiciales indican que, una vez que Mendoza se dio cuenta de que los investigadores estaban enfocando sus sospechas en él, hizo otro intento por ocultar el crimen. El cuerpo que había permanecido escondido detrás de su casa fue trasladado una vez más. Llevó los restos de Rachel a una fosa de tierra en una zona rural del condado de Collin. Los fiscales afirmaron que después prendió fuego al cuerpo antes de cubrirlo con un montón de ramas y maleza. Según las pruebas presentadas ante el tribunal, estas acciones tenían como propósito destruir la evidencia y dificultar que los investigadores descubrieran lo que había sucedido. Los registros judiciales describen lo que ocurrió después. A pesar de esos esfuerzos, los investigadores continuaron reuniendo pruebas y siguiendo los hechos hasta donde los llevaran. Cada entrevista, cada búsqueda y cada pieza de información fueron dando forma poco a poco al caso. Lo que había comenzado como la búsqueda de una joven madre desaparecida se estaba convirtiendo en una investigación por homicidio. El hallazgo de los restos de Rachel confirmó los temores que su familia había intentado desesperadamente apartar de su mente. La esperanza de volver a verla con vida desapareció para siempre. En su lugar, tuvieron que enfrentar la dolorosa realidad de que alguien había acabado con la vida de una madre de apenas 20 años y luego había intentado borrar todas las pruebas. Ese descubrimiento cambiaría la investigación para siempre. Lo que los detectives descubrieron coincidía con la cronología que los fiscales presentarían más tarde ante el tribunal. El traslado del cuerpo, el intento de quemar los restos y el esfuerzo por ocultarlos bajo ramas y maleza se convirtieron en elementos clave de la evidencia. Esos hechos ayudaron a explicar no solo cómo se había cometido el crimen, sino también hasta dónde había llegado el responsable para tratar de ocultarlo. Para la familia de Rachel, cada nuevo detalle representó otra profunda ola de dolor. Mientras los investigadores seguían fortaleciendo su caso, sus seres queridos lloraban la pérdida de una hija, un familiar y una joven madre cuyo futuro había sido arrebatado. Avery, que todavía tenía apenas 5 meses de edad, jamás recordaría a la madre que había cuidado de ella todos los días. Pero la investigación estaba muy lejos de haber terminado. Los detectives todavía necesitaban demostrar cada parte del caso ante el tribunal. Necesitaban pruebas que resistieran un examen minucioso y que establecieran con precisión lo que había ocurrido aquel día de marzo. Mientras continuaban con su trabajo, se acercaban cada vez más a la verdad. Lo peor aún estaba por venir. La noticia de la desaparición de Rachel O'Neal Tolleson se difundió rápidamente por todo el condado de Collin. Lo que había comenzado como la búsqueda de una joven madre desaparecida pronto se convirtió en una tragedia que dejó conmocionada a toda la comunidad. Vecinos, amigos y familiares esperaban encontrarla sana y salva. En cambio, esa esperanza fue reemplazada por un profundo dolor. Para la familia de Rachel, la pérdida era casi imposible de aceptar. Tenía apenas 20 años y era la madre de Avery, una bebé de 5 meses. Su muerte no solo les arrebató a una hija y a un ser querido, sino que también dejó a una pequeña que tendría que crecer sin el cuidado de su madre. Esa dolorosa realidad permaneció en el centro de este caso desde el primer momento. Mientras la investigación continuaba, los esfuerzos de búsqueda dieron paso a la difícil tarea de entender exactamente lo que había sucedido. Según los fiscales, los investigadores finalmente localizaron los restos de Rachel en la zona rural donde habían sido ocultados. Ese hallazgo confirmó que ya no se trataba de una investigación por desaparición de persona. Ahora era un caso de asesinato. Los informes oficiales también mostraron que hubo intentos repetidos por ocultar el crimen mediante el traslado, la quema y el ocultamiento del cuerpo. Esas acciones convencieron a los investigadores de que no se trataba de un homicidio común. Alguien había hecho un enorme esfuerzo por destruir las pruebas y retrasar el descubrimiento de la verdad. El caso afectó profundamente tanto a la familia de Rachel como a toda la comunidad. Los reportes públicos destacaban una y otra vez que una joven madre había perdido la vida mientras dejaba atrás a su pequeña hija.
Ese doloroso hecho hizo que el crimen resultara especialmente desgarrador y mantuvo la atención del público enfocada en la búsqueda de justicia. Ahora los detectives necesitaban pruebas que pudieran sostenerse ante un tribunal. Con el hallazgo de los restos de Rachel O'Neal Tollison, los investigadores concentraron todos sus esfuerzos en construir un caso penal sólido. Encontrar el cuerpo fue apenas el comienzo. Ahora los detectives debían demostrar exactamente qué había ocurrido, quién era el responsable y cómo encajaba cada pieza de evidencia dentro del caso. Los investigadores de la escena del crimen examinaron cuidadosamente los lugares relacionados con el caso. Documentaron el área donde fueron encontrados los restos de Rachel y recopilaron pruebas físicas que pudieran ayudar a reconstruir lo sucedido. Al mismo tiempo, los detectives continuaron entrevistando a familiares, amigos y otras personas que pudieran tener información sobre los últimos días de Rachel. Cada entrevista ayudó a precisar la cronología de los hechos. Los investigadores también interrogaron a Moisés Sandoval Mendoza mientras trabajaban para reconstruir los últimos movimientos conocidos de Rachel. Según los fiscales, las pruebas fueron revelando poco a poco inconsistencias que dirigieron aún más la atención hacia él. Los detectives compararon los testimonios de los testigos, las pruebas físicas y la secuencia de los acontecimientos para determinar qué había ocurrido después de la desaparición de Rachel. Según los registros judiciales, los investigadores también descubrieron pruebas que demostraban que el cuerpo de Rachel había sido trasladado más de una vez. Los fiscales afirmaron que primero fue mantenido oculto detrás de la casa de Mendoza antes de ser llevado a una fosa de tierra en una zona rural del condado de Collin, donde fue quemado y escondido bajo ramas y maleza. Estas acciones se convirtieron en una parte importante de la investigación porque demostraban intentos repetidos de ocultar el crimen. Más tarde, los fiscales informaron que Mendoza confesó haber secuestrado a Rachel de su casa antes de agredirla sexualmente, estrangularla y apuñalarla. Su confesión, junto con las pruebas físicas y el hallazgo de sus restos, ayudó a los investigadores a conectar cada etapa del crimen, desde la desaparición hasta el ocultamiento del cuerpo. Al reconstruir cuidadosamente la cronología de los hechos, los detectives lograron construir un caso que explicaba no solo cómo fue asesinada Rachel, sino también cómo las pruebas fueron ocultadas deliberadamente después del crimen. Pero los fiscales aún tenían que demostrar cada detalle más allá de toda duda razonable. Mientras los detectives seguían analizando las pruebas, Moisés Sandoval Mendoza se convirtió en el principal sospechoso por la desaparición y la muerte de Rachel O'Neal Tollison. La investigación ya había dejado de ser un caso de persona desaparecida. Ahora los detectives seguían un claro rastro de evidencias que apuntaban directamente hacia él. Según los fiscales, uno de los mayores avances ocurrió cuando Mendoza confesó el crimen. Admitió haber secuestrado a Rachel de su casa antes de agredirla sexualmente, estrangularla y apuñalarla. Esa confesión coincidía con elementos clave de la investigación y ayudó a los detectives a confirmar la secuencia de los hechos que llevaban tiempo tratando de reconstruir. Las pruebas físicas también respaldaban el caso de la fiscalía. Los registros judiciales describen cómo el cuerpo de Rachel fue ocultado inicialmente detrás de la casa de Mendoza antes de ser trasladado a una fosa de tierra en una zona rural del condado de Collin. Allí, según los fiscales, los restos fueron quemados y enterrados bajo ramas y maleza en un intento por destruir las pruebas. El hallazgo de los restos en ese lugar se convirtió en otra pieza fundamental del caso. Con la confesión, las pruebas físicas y los esfuerzos documentados para ocultar el crimen, los investigadores consideraron que habían reunido un caso sólido y completo. Mendoza fue arrestado y acusado formalmente. Los fiscales procesaron el caso como asesinato capital, argumentando que las pruebas demostraban claramente tanto el homicidio como los intentos deliberados de ocultarlo después. Para cuando la investigación concluyó, los fiscales creían que los hechos hablaban por sí solos. Su desafío ya no era descubrir la verdad, sino presentarla ante un jurado.
La sala del tribunal se convertiría en el siguiente campo de batalla. Después de que un jurado del condado de Collin condenó a Moisés Sandoval Mendoza a la pena de muerte en 2005, ingresó al sistema penitenciario de Texas para comenzar lo que terminarían siendo más de 20 años en el corredor de la muerte. Durante ese tiempo, su caso pasó por el largo proceso de apelaciones que es común en los casos de pena capital. Los tribunales estatales y federales revisaron su condena y su sentencia, pero ninguno de esos recursos logró revocar la pena de muerte. A medida que se acercaba la fecha de su ejecución, los abogados de Mendoza realizaron un último intento por detenerla. Solicitaron la intervención de la Corte Suprema de los Estados Unidos. Pero el 23 de abril de 2025, la Corte rechazó su última petición, permitiendo que la ejecución se llevara a cabo según lo programado. Esa misma tarde, los testigos se reunieron dentro de la Penitenciaría Estatal de Texas, en Huntsville. Los funcionarios penitenciarios prepararon la cámara de ejecución y Mendoza fue sujetado a la camilla de ejecución. Sin que quedara ningún otro recurso legal pendiente, la sentencia dictada casi 2 décadas antes estaba a punto de cumplirse. Antes de que comenzara la inyección letal, Mendoza tuvo la oportunidad de pronunciar unas últimas palabras. Dirigiéndose directamente a la familia de Rachelle O'Neal Tolleson, expresó su arrepentimiento por el dolor que había causado. Se disculpó por haberle quitado la vida a Rachelle y dijo que esperaba que sus disculpas llegaran a quienes habían sufrido por sus acciones. Después se dirigió por su nombre a Avery, la hija de Rachelle. En uno de los momentos más emotivos de su declaración final, admitió: «Te arrebaté a tu madre». Dijo que estaba sinceramente arrepentido y pidió perdón. Mendoza también les dijo a los presentes que estaba en paz. Después de que terminó su declaración, la ejecución siguió su curso. Según los relatos oficiales de los testigos, se administraron los medicamentos de la inyección letal y Mendoza comenzó a respirar profundamente. Los testigos informaron que jadeó varias veces antes de que su respiración se hiciera cada vez más lenta. Después pareció quedarse dormido y, finalmente, todo movimiento visible cesó. A las 6:40 p.m., las autoridades penitenciarias declararon oficialmente muerto a Moisés Sandoval Mendoza. Su ejecución puso fin, desde el punto de vista legal, a un caso que había durado más de 21 años. Pero para la familia de Rachelle O'Neal Tolleson, ninguna sentencia judicial ni ninguna ejecución podía borrar el dolor de perder a una hija, a un ser querido y a una joven madre. Avery, que tenía apenas 5 meses cuando su madre fue asesinada, creció cargando esa pérdida durante toda su vida. La ejecución puso fin a una vida, pero nunca podría devolver otra. Cuando la ejecución terminó el 23 de abril de 2025, un proceso judicial finalmente llegó a su fin. Pero para la familia de Rachelle O'Neal Tolleson, la pérdida no terminó en la cámara de ejecución. Había comenzado más de 21 años antes y continúa mucho después del último fallo judicial. Quizá nadie carga esa pérdida con tanta profundidad como Avery. Tenía apenas 5 meses de edad cuando su madre le fue arrebatada. Creció sin el amor, la guía y los momentos cotidianos que solo una madre puede brindar. Aunque el sistema de justicia completó su proceso, nada podía devolverle los años que le fueron robados, ni aliviar el dolor de quienes amaban a Rachelle. Este caso también nos recuerda que cada nombre que aparece en un expediente judicial representa a una persona real y a una familia real. Detrás de cada juicio, cada apelación y cada sentencia hay personas cuyas vidas cambiaron para siempre. También nos recuerda por qué cada reporte de una persona desaparecida debe tomarse en serio, por qué nunca deben ignorarse las señales de advertencia y por qué las víctimas y las familias vulnerables merecen apoyo antes de que una tragedia tenga la oportunidad de ocurrir. ¿Qué momento de este caso fue el que más te impactó? Comparte tu opinión con respeto en la sección de comentarios. Si valoras las historias de crímenes reales basadas en hechos comprobados, que honran a las víctimas y analizan cada detalle verificado, recuerda darle me gusta a este video, suscribirte al canal y activar las notificaciones para no perderte ningún otro caso.